Amado Dios, te agradecemos hoy por la oportunidad que nos das de seguir en este proceso de formación, de seguir trabajando en algo tan importante, Dios, como lo es nuestra formación espiritual para el liderazgo, como lo es conocer, afianzar, definir esos principios, Dios, que son claves en nuestra vida. A ti te decimos, Espíritu Santo, toma el control de esta clase, toma el control de este tiempo. Te rogamos que seas tú quien seas el mediador, el gestor, el que nos enseña, nos redarguye y nos permites, Dios, a través de tu palabra, a través de conocer el enorme valor que ésta tiene, vivir y disfrutar tus planes y propósitos para nuestra vida. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos has dado y gracias porque sabemos que estás con nosotros. Nos quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, vamos a empezar esta clase. Hoy vamos a empezar esta clase de una manera un poquito diferente a como lo hemos hecho las otras. Y es, vamos a empezar con un video, ¿vale? Vamos a comenzar con un video. Es un video que me parece que es muy esclarecedor y que responde a una pregunta muy importante, que obviamente va a ser el centro de la lección que vamos a revisar hoy, es conociendo nuestra Biblia. Y responde a una pregunta fundamental y es, ¿qué es la Biblia? Sí, o sea, responder eso, ¿no? Responder esa pregunta, tener la capacidad de hacerlo y tener, pues, digamos, las herramientas para hacerlo va a ser un elemento fundamental. Entonces, nuestra lección de hoy es la lección número 29, conociendo nuestra Biblia. Y empezamos con esta sencilla pero importante, digamos, pregunta, y es, ¿qué es la Biblia? Y a partir de ella, pues vamos a ir resolviendo y les pido que presten mucha atención. La idea es que cada uno pueda mencionar algo particular, algo que le haya llamado la atención de este video y que definitivamente pues pueda ser o nuevo o aún más esclarecedor, ¿no? Puede ser como que esa es la idea del video, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a extraer del video? Cosas nuevas, o sea, de pronto alguna información nueva, alguna herramienta, algún datito nuevo que usted pueda obtener. O en segundo lugar, algo que me esclarezca de lo que significa la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Pati, ¿me permites compartir, por favor? Listo, líder. Perfecto. Permítame un segundito. Voy a copiar aquí y estamos. Ok, aquí vamos. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5
5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Muy bien, familia. Entonces, la sala está abierta para escuchar o Si recibir abres sus una Biblia comentarios. cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros tres... Listo. Entonces, ¿qué opinan? Recordemos que teníamos como dos elementos. Cosas novedosas, algo que nos haya llamado la atención porque es nuevo, porque de pronto no lo sabíamos. O dos, cosas que tal vez nos impactan o nos hacen como generar inquietud o algún tipo no sé, de reflexión adicional respecto al tema de las escrituras. Les escucho. Bueno, líder, Mientras disfruto una deliciosa humita para escucharlos. La traje especialmente para eso. buen provecho.
Nos vas a tener ganas. Mi Ruchita creo que está diciendo algo, pero no le escucho. A ver. Nos vas a tener ganas, líder, de la ¿Ustedes sí escuchan humita. a Ruchita? Sí, Pero yo no escucho a Ruchita. Ok, denme un segundito. Mm, a ver, ¿puede volver a hablar, mi Ruchita? que nos vas Hola, a hola. tener ganas de la humita. Ah, ya. Ok. Yo pensé que estaba diciendo algo del video. Dije, bien, Ruchita, se lanzó, pero Pero no. también le puedo decir A ver, ¿qué cosas nos llama la atención? que la Biblia es una pequeña biblioteca Ya. que es inspirada y que tiene un lenguaje hebreo, me dice. Ujú, Están unidos muchos libros ahí de los ya. apóstoles. ¿Ves? Ya. Eso, perfecto. Escrita en hebreo, pero también en otros idiomas, ¿no? Arameo y griego, ¿sí? Es una pequeña biblioteca. Eso me parece muy hermoso, ¿no? O sea, es un llamado de atención. Es una pequeña biblioteca. Es como de pronto algunos todavía utilizan su biblioteca, otros de pronto ya solo tienen su biblioteca virtual, pero es como esa compilación de muchos libros, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención? Líder, bueno, lo que yo Ahorita. puedo mencionar es que estos libros se escribieron desde el inicio del pueblo de Israel. No sé si no entendí bien, pero está escrito en metáforas por genios literarios y que lo escribieron en una forma narrativa, metafórica. Hablan acerca de la muerte y de la vida. Y eh, algo muy interesante es que estos textos cuentan una historia, eh, una historia que todavía falta el final. Ok, muy bien, lindo, ¿no? Esto es esa palabra, genios literarios. ¿Creen ustedes que la Biblia a la que nos acercamos fue escrita por genios literarios? ¿Lo habían pensado así en alguna manera? Piensen en un genio literario moderno, alguien que se les venga a la mente, tal vez. Que no sea el de las 50 sombras de Grey ni nada de esas cosas, sino por allá, no sé, Gabriel García Márquez, una cosa así, alguien diferente. Vargas Llosa. Vargas Llosa, espectacular, me leí La Guerra del Fin del Mundo, un libro increíble, se lo recomiendo 100%. Sí, La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa es una cosa increíble que te tiene así súper atrapado. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Buenas noches, líder. A mí me Carmita, llamó mucho la atención el hecho de que la Biblia empezó siendo la Biblia judía, el Tanakh. O sea, me el Tanakh, parece, sí, el Tanakh tiene diversas partes, diría yo. 3 secciones. Claro, Ujú, es, sí, está escrita en arameo, hebreo, en griego, ¿no? Y cómo ujú. va pasando, cómo el catolicismo le pone en una parte, o sea, hay cosas que no las capté bien, pero me Ok. parece esa parte bastante interesante de cómo se la describe en el Tanakh. Perfecto, muy bien, ¿no? Entonces, esclareciendo un poquito esa parte, Tanakh es esa primera parte, es el Antiguo Testamento. En esencia, nosotros utilizamos esa parte o esa selección que se menciona al final, donde hablaba de la Iglesia Católica, hablaba de la Iglesia Ortodoxa, y hablaba de la Iglesia Protestante. Entonces, decía nosotros, en esencia, nos quedamos con esa parte del Antiguo Testamento que está compuesto por el Tanakh. Entonces, recordemos. El Tanakh significa, es una sigla para Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Nevi'im, que corresponde a los profetas, y Ketuvim, que corresponde a los escritos. Los profetas incluyen los mayores y los menores, Isaías, Jeremías. ¿Por qué se llaman profetas mayores y menores? ¿Alguien sabe eso? Mm, ¿Porque son más importantes y menos importantes de será? mm. Un buen detalle. ¿Por qué será? Profetas mayores y menores. Por la sabiduría, tal vez. Por la sabiduría, dice Ricky, se lanzó y dijo por la sabiduría. No es. ¿Alguien se anima por otra razón? Es la respuesta más obvia, pero menos esperada.
¿sí? La respuesta más obvia es, son mayores porque escribieron más, porque son libros más largos, y los menores es porque escribieron más poquito, en esencia. Esa es la razón. Mientras que el libro de Isaías tiene 61 capítulos, algo más, si no estoy mal. El libro de, por ejemplo, de esta semana de Abdías. Abdías tiene un solo capítulo. ¿Sí? El profeta Abdías tiene un solo capítulo. Entonces, en esencia, esa es la razón. Entonces, los profetas, ¿sí? Que son mayores y menores por su extensión. ¿Sí? Porque Isaías y Jeremías es más largo que Abdías y Malaquías. ¿Sí? Esa es la razón. Es muy sencilla. Que no se les olvide. Ojalá. Nunca. ¿Será que se les va a olvidar? No, líder, algo interesante también Ajá. me llamó la atención es que Jesús continúa, digamos, una nueva etapa y continúa con la historia a través de todos los hechos y que lo escribieron sus apóstoles, ¿no? Y que se llamó pues las buenas nuevas. Perfecto, muy bien. Sonita nos coloca en la mesa algo muy importante. Aunque es una colección de muchos libros escrita por diferentes autores en un periodo de cerca de 1500 a 1600 años, tiene un tema unificador. Tiene un personaje unificador y ese personaje unificador es Cristo mismo. Cristo comienza en el libro de Génesis y lo termina en el Apocalipsis. Y no podemos desconectar ninguno de estos libros, ninguno de estos relatos, ninguna de estas historias, metáforas, ninguna de las cosas que están allí escritas de ese hilo conductor. Jesús, Jesucristo, es el hilo conductor que está, por así decirlo, enhebrando, que está ahí como entrelazando todos y cada uno de estos momentos y de estos relatos. No podemos perder de vista que en Abraham se estaba hablando de Jesús, no podemos perder de vista que en Jacob se estaba hablando de Jesús, no podemos perder de vista que Moisés tuvo que ver con Jesús y que todos y cada uno de estos profetas, cada uno de estos escritos apuntan a Cristo mismo. ¿Listos? Diferentes autores, pero una misma historia. Una historia, exacto, que se entrelaza, ¿no? Que se une así y que es demasiado interesante, ¿no? Que obviamente muestra el poder de Dios. Muchas gracias. Bueno, y no hablamos del último, entonces estábamos en Torah, Nevi'im y Nevin. Ketuvim, que corresponde a los escritos. En esencia, el libro de Job, el libro de Proverbios, los Salmos, Eclesiastés, Cantares, conocidos como libros de sabiduría, pues generalmente los conocemos de esa manera. Y a ese Antiguo Testamento, a esa Torá, le agregamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está compuesto por, alguien de pronto sabe las divisiones del Nuevo Testamento. Telmito, bueno, no sé. Buenas noches con todos. ¿Cómo No, lo que estamos? pasa es que mi opinión era acerca de la Biblia misma. Ujú. Lo que yo me he dado cuenta es que, pues, es un criterio mío. ¿Ya? Que la Biblia en realidad cuenta la historia de Israel, Ajá. en el cual Dios demuestra todo su poder y toda su grandeza durante el relato de la historia de Israel. Ujú. Ok. Porque en realidad la Biblia solamente habla de los pueblos de Israel y de los alrededores. Ujú. Y aparte de eso, demuestra Dios su grandeza y su bondad al salvar al pueblo de Israel. Y Jesús también cuando vino y habla todo de la historia de Israel. Ujú. Y por eso se habla en hebreo, en arameo, y porque esos eran los idiomas que hablaban en ese tiempo en Ajá. Israel. Y cuando fueron invadidos por los griegos, se empezó a hablar el griego. Entonces, toda la Biblia se trata de la historia de Israel, que demuestra la grandeza y el poder de Dios al salvar su pueblo. Y Jesús cuando vino a poner una nueva perspectiva a la religión y también tratándose del pueblo de Israel. Esa es mi opinión. Ok, sí. Permito, está cerca, pero se aleja también un poquito de algo. Y es, sí,
evidentemente narra y es a través de la historia del pueblo, de una familia, de una nación, digamos, de un pueblo, de una etnia, pero también hay algo muy importante y es que no podemos olvidarnos que desde Génesis Dios está hablando y está haciendo promesas de que lo que pasaba con ese pueblo de una u otra manera impactaba al resto del mundo. Es decir, Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, para que lo podamos revisar. Desde ahí aparece la visión mundial y es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, sin exclusión alguna. O sea, no está diciendo solo las familias que nazcan de ti, sino que está hablando de el mundo entero. En libros como Isaías, como Jeremías, se mencionan permanentemente otros imperios, otras ciudades. Es más, el libro de Isaías relata cómo un emperador, Ciro el persa, iba a convertirse en un punto fundamental para salvar a la nación de Israel. Claro, es algo así como Israel, yo lo llamaría como el protagonista secundario. Pero, y esa es la aclaración muy importante, al final de cuentas, el protagonista principal siempre es Jesús. Porque si decimos que el protagonista fundamental es Israel, le quitamos esa importancia a Jesús y de pronto podemos confundirnos, de pronto podemos, no sé, escaparnos ahí de algunas cosas y perdernos algunas cosas que van a ser muy importantes. Entonces sí, evidentemente, elige un pueblo, elige una nación, está el relato, probablemente el 60-70% de la Biblia está vinculada al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero el hilo conductor no es Israel. El hilo conductor es y debe ser Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que aclarar aquí y es lo que está en nuestra lección del día de hoy, ¿cierto? O sea que es muy importante que hoy lo tengamos muy presente. Jesús es el hilo conductor, aunque ese personaje secundario que aparece siempre es Israel, desde Abraham, Isaac, Jacob y demás, es ese personaje ahí que siempre está de la mano, pero no podemos olvidarnos de eso. Y esto es muy importante. Podemos ir a la lección número 2, a la lección número 29, que está en la página 216. Bueno, seguramente no sé, bueno, este ahorita nos está compartiendo algunos datos. Dice que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento que suman 66 libros, muy bien. Flor de María nos dice que fue escrita por cerca de 40 autores. Sí, exactamente. Y probablemente es posible, digamos, la postura más moderna habla de que probablemente participaron no solo 40 sino cientos de autores que la revisaron, que la escribieron, que la ajustaron, que describieron con mucha maestría y con el uso de las palabras. Literalmente hay algo, y lo que decía Soñita, lo que enfatizaba de que eran genios literarios cuando dice esto, es que eran tipos que, yo lo siento así, es como que hacían una obra de arte con cada uno de estos escritos. Y perdónenme que diga tipos, pues estamos hablando de escribas, de profetas, claro, de personas utilizadas por Dios, y de pronto eso le puede restar valor, pero son estas personas utilizadas por Dios que escribían, ¿cierto? Y que lo escribían a mano y que no solamente querían dejar un mensaje escrito, ¿no? Como nuestros libros hoy que de pronto son como muy planos, ¿no? Sino que querían dejar cosas que parecían como, no sé, hay un autor que dice algo así que los autores bíblicos hacían como origami con palabras. ¿Se imaginan eso? Era como se plegaba aquí, se plegaba acá y lo hacía así y salía de una forma diferente y luego lo volvían a plegar y tenemos la oportunidad de que siga funcionando de otra manera. Perdónenme un minutito. Sí, bueno. Ok, entonces a ese nivel, o sea, ese nivel. Dice 2 Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, no, este no es. Vamos a leer, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí me confundió. Segunda de Timoteo 3. 3, ¿cierto? Del 3:16, según Timoteo 3:16. Toda la escritura, gracias, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
Dice, ahí se me perdió, 16 y 17, ¿no? A fin sea de que el hombre perfecto. perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es el versículo clave de nuestra lección y es evidentemente el que nos va a llevar. ¿Cuál es el objetivo, el indicador del logro de esta lección? Dice, es reconocer el valor incalculable de la Biblia como expresión de los pensamientos y de la voluntad de Dios para el hombre, en el tiempo presente y en la eternidad. La Biblia es un regalo de parte de Dios. Y debemos entenderla así, debemos disfrutarla de esa manera. Es algo que definitivamente Dios nos entregó, es algo que definitivamente Dios nos ha brindado y que definitivamente Dios tiene como un regalo para cada uno de nosotros. Y cuando aprendemos a disfrutarla de esa manera, cuando aprendemos a trabajarla de esa manera y a vivirla de esa manera, entonces podremos disfrutar a plenitud de todo lo que ella contiene. Entonces, la Biblia es el libro de los libros, ¿sí? Tiene un nivel, cualquier escrito antiguo palidece en datos y en temas respecto al tema de la Biblia, respecto a lo que la Biblia hace. Sabemos que la Ilíada, la Odisea son escritos antiguos que tienen una enorme trascendencia para la cultura humana, pero ninguno de ellos fue escrito con las cualidades y con las características con que fue escrita la Biblia que nosotros recibimos. Ninguna de ellas. En esencia, fue escrita por uno solo. Y ya solo eso hace que aunque sea un escrito increíble y maravilloso, palidezca frente a toda la riqueza que encontramos en la Biblia. Fue escrita por 40 autores distintos a lo largo de 1500 años en tres idiomas diferentes y en tres continentes diferentes, ¿vale? Esto es muy importante, muy relevante, ¿sí? En África, en Europa probablemente, bueno, en diferentes regiones ahí asociadas al mar Mediterráneo. Sus autores tenían unos trasfondos muy diferentes, aunque podemos pensar que todos provenían de una misma familia, de la familia de Abraham, pues vamos viendo en el relato cómo estas familias van marcando una diferencia muy importante entre ellos mismos, marcando diferentes formas. Vemos cómo Moisés fue un intelectual educado en Egipto, mientras que Pedro al otro lado era tal vez un pescador, ¿cierto? Alguien que se había dedicado al negocio de la pesca y del trabajo pues de la pesca. Y sin embargo, vemos cómo ambos escritos tienen un valor muy importante y enorme. Y como lo decíamos aquí, tiene una unidad temática. A pesar de su diversidad, la Biblia funciona como un solo libro, como un tema central, la historia de la redención humana. Entonces aquí es de donde de pronto con Telmo se puede establecer una diferencia. O sea, sí, claro que sí. Me habla de Israel, pero no podemos olvidar, ni podemos desconocer, ni podemos dejar de tomar en cuenta que efectivamente corresponde a la historia de la redención humana. Cristo es el tema central, ¿cierto? Eso es lo que encontramos también allí. Es el hilo conductor que une todas las escrituras y es la persona y la obra de Jesucristo. Él es el principio y Él es el fin. Lo encontramos en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo era la promesa de redención de Dios cuando Adán y Eva pecaran, ¿sí? Y en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Antiguo Testamento, y esto es muy importante, pueden resaltar, esta frasecita que está aquí me parece muy relevante porque es como es un micro resumen de lo que encontramos en la Biblia. Sí, la que les estoy señalando en este momento. Dice, el Antiguo Testamento lo predice, los evangelios lo presentan, los hechos lo predican, las epístolas lo explican y el Apocalipsis revela la consumación de la obra de Jesús. Muy interesante. No sé si están viendo esta frasecita, pero tome nota de ella porque creo que es un micro resumen de todo lo que contenemos, de todo lo que encontramos en la Biblia. Micro resumen. ¿Listos? Entonces, dice, el Antiguo Testamento lo predice, los evangelios lo presentan, el libro de los Hechos lo predica, las epístolas explican quién es Él.
y el Apocalipsis revela la consumación de todos sus planes y sus propósitos con la humanidad. Podemos leer lo que dice Lucas 24 del 44 al 48. Alguien que me ayude, por favor. Lucas 24:44. Y les El dijo, 40. Sí, por del favor. 44 al 48, Ujú. 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Perfecto. Ahí acabamos, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿qué es lo que qué es lo que está diciendo este pasaje? Está diciendo, Jesús está diciendo, miren, todo lo que estaba escrito en Moisés, Jesús conocía. Si ustedes se dan cuenta, Jesús se está refiriendo ahí en el versículo número 44, está hablando de esa misma división que nosotros acabamos de mencionar. La Torá es Moisés, los profetas, ¿cierto? Y los otros escritos, ¿sí? Torá, Nevi'im y Ketubim. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús conocía esa misma división y era la que utilizaba en el momento y en el contexto en que él apareció, perdón. Segundo, es importante reflexionar sobre que él es la consumación. Está diciendo, todo lo que fue escrito de mí en esto, yo lo estoy cumpliendo, ¿vale? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y nos invita a tomar, cierto, esas palabras y apropiarnos de ellas en cada momento y en cada situación. Yo les voy a colocar una pequeña tareita y es desarrollar eh, en la página 218, en la página 218, vamos a desarrollar ese ejercicio que tenemos ahí, porque ahí me habla de un ejercicio que tengo que hacer y es de preguntarme sobre lo que los apóstoles citaron de Jesús y cómo Cristo es la persona central del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para, digamos, un ejercicio en casa, esto no lo vamos a hacer ahorita. Vamos a desarrollar esas preguntas que están ahí. ¿Cómo usó el apóstol Pablo el Antiguo Testamento para mostrar que éste contenía las buenas nuevas de Cristo? Entonces usted va a responder esas preguntas que están ahí y también Cristo, la persona central del Nuevo Testamento, las otras preguntas. ¿Si nos queda clara la tareita? Y Pati ahí para que de pronto les puedan explicar después. Ya les mandé también una fotito a este. La idea es responder esas preguntas. Ese es el ejercicio que vamos a hacer esta semana. ¿Vale? Entonces, como ustedes van a resolver eso, entonces vamos a hablar de la autoridad de las escrituras. Perdón, La Biblia, ¿cómo? la guía de estudio personal, esa. No, No, la que está en la página 218, en la página 218, que es la fotito que les mandé al grupo de WhatsApp, ¿vale? Muy bien. Entonces, me habla de la autoridad. ¿Qué es autoridad? Es decir, ¿por qué es importante o por qué son importantes? ¿Sí? La Biblia tiene una autoridad divina y esto es clave. Dios utilizó la personalidad y el estilo de cada autor, ¿vale? Dios utilizó la personalidad y el estilo de cada autor, pero el mensaje es de él. Esto es súper, súper, súper importante, familia. Debemos entender que también hay momentos en la Biblia, y esto pues realmente creo que he venido aprendiéndolo, conociéndolo, tal vez con el estudio y con la pregunta y con las preguntas más importantes, ¿sí? Una de las herramientas claves es entender que es el mensaje de Dios escrito por hombres, en donde Dios no forzó, ni dañó,
ni impuso nada sobre estos hombres, sino que utilizó lo que ellos eran, lo que ellos conocían y lo que ellos podían hacer en el contexto en el cual lo escribieron. No sé si soy claro. O sea, Dios no los utilizó como autómatas para dictarles cosas y no, Dios los utilizó a ellos con sus limitaciones, con su sabiduría, con sus conocimientos de la escritura y con su desconocimiento de la escritura, con sus conocimientos técnicos y con sus desconocimientos técnicos. Hay algo que estoy haciendo un curso acerca de el primer capítulo de la Biblia, del Génesis, un curso de 22 horas, y me llamaba mucho la atención algo, y era que cuando leemos la parte en donde Dios crea el sol y la luna, dice ahí, textualmente, las palabras originales dicen la lámpara grande y la lámpara pequeña. La lámpara grande para el día y la lámpara pequeña para la noche. Y digamos que en el curso nos enseñaban que la razón por la cual utilizaron específicamente esas palabras es porque en las tradiciones o las palabras que se utilizaban en el cananeo y en el arameo alrededor eran las palabras que hacían referencia a una deidad. Como decir aquí en el Ecuador, pues obviamente nuestras tradiciones indígenas tienen al dios Sol, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es, ustedes me corrigen ahí, es Inti, ¿será? Creo que es Inti. Es Inti. Inti. El Inti, exactamente. Entonces, ellos, la forma en que lo mencionaban comúnmente era así. El sol se llamaba Inti, pero el escritor dijo, yo no puedo decir que Dios creó a esa deidad. Yo tengo que decirle de otra manera. Y dice, la llamó la lámpara grande y la lámpara pequeña para marcar una diferencia, para decir, esto es diferente a lo que ustedes creen y a lo que ustedes entienden, ¿sí? Y es demasiado precioso porque evidentemente Dios utiliza a estas personas para marcar una diferencia en absolutamente todo, en lo que es su deidad, en lo que es su carácter, en cómo creó las cosas. ¿Sí? Y también, por ejemplo, hay una intencionalidad y es, el pueblo de Israel no conocía o no sabía que en el cerebro pasan todas las cosas que pasan en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y a eso lo llamaron el corazón, ¿sí? Y Dios no entró en sus mentes a decirles, no, mijitos, vea, eso no pasa en el corazón, aquí donde usted cree, ¿cómo es que le dicen en Quichua? El chungo, creo que es, sí. Y Eh, Shungo. no es lo que pasa en el chungo, sino es lo que pasa aquí arriba, ¿cierto? Dios no entró para decirles eso, los dejó que lo describieran como el corazón. Y obviamente después ya la ciencia, la técnica, las autopsias y todos estos científicos nos han mostrado otra cosa, que no está mal, solamente que Dios utilizó el conocimiento que tenían en ese momento y debemos respetarlo desde ahí. Otra cosa importante que me gusta mucho. Cuando me acerco a la Biblia, yo debo acercarme a la Biblia como cuando usted va a una ciudad o a una cultura totalmente diferente. Digamos que usted amanece hoy, aparece ahorita, hay teletransportación, aparecemos en Turquía. ¿Qué va a pasar? Probablemente al comienzo usted no va a entender nada. Usted no va a entender por qué hablan como hablan, por qué visten como visten, por qué conducen de la manera que conducen. Y a usted le va a tocar tener una actitud abierta para saber y entender lo que significa, para aprender a decir hola, para pedir un baño, para pedir un vaso de agua. Le toca empezar a reaprender. Y me parece muy interesante esta posición y es acercarnos a la Biblia como que cada vez que la abrimos es como si apareciéramos en un lugar del que no conocemos casi nada porque recién estamos empezando o que todavía nos falta mucho por conocer. ¿Estamos de acuerdo? De cultura, de historia, de detalles y que todavía tenemos mucho por conocer. No podemos pretender que la Biblia nos hable como si estuviéramos aquí y ahorita, sino que nos toca revisarla de esa manera. ¿Qué más? La Biblia me dice, y Juan 5:39 es hermoso, vamos a leerlos todos, no abramos los micrófonos, pero todos vamos a leer este pasaje porque de verdad es demasiado grande. A la una, a las dos y las tres. Dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas
son las que dan testimonio de mí. Jesús lo dice. Esa es la autoridad absoluta de la Biblia, ¿sí? Jesús les está diciendo, yo entiendo este pasaje así, Jesús les está diciendo a los escribas, a los fariseos, le está diciendo al pueblo de Israel, vean, ustedes leen la Biblia porque ustedes creen que ahí van a encontrar la vida eterna. Pero tengo un detalle que darles. Ellas dan testimonio de mí. Y esto debe ser clave para todos y cada uno de nosotros. Nunca olvidarnos que la Biblia es un testimonio de la obra de Dios a través de Jesucristo, de principio a fin. Es un compendio de muchos relatos, de instrucciones, guías, de enseñanzas, de sabiduría que apuntan a Jesús mismo. Y no lo podemos desconocer, no lo podemos sacar de la ecuación. Veamos lo que dice Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo es la columna sobre la cual se teje todo lo demás. ¿Qué significa que es la principal piedra? Que si usted quita esa columna, se le cae la casa. Que cada vez que nosotros, como hijos de Dios, como estudiantes de la Biblia, quitamos a Cristo del camino, ¿sí? Se nos cae la casa. Sí, hay una canción de un grupo cristiano que se llamaba Pescado Vivo. Decía, mi casa se cae de mugre. Si tú no la ordenas, se me hunde, ¿no? Y en esencia está diciendo Jesús es la piedra angular, es la base sobre la cual debemos entender y leer todas las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo es la consumación absoluta de todo lo que allí está contenido. Y para nosotros esa debe ser la principal guía. Y es una pregunta importante. Muchas veces nos acercamos a la Biblia solamente para preguntarle, para que nos dé respuestas para nuestra situación real o actual. Pero pocas veces nos acercamos a la Biblia para preguntarle, ¿cómo puedo encontrar a Jesús en este relato? ¿Cómo puedo encontrar a Jesús en este episodio? ¿Cómo puedo encontrar la obra de Jesús y de amor de Dios para conmigo en este mensaje o en esta circunstancia? Por eso debemos valorarla y apreciarla. Vamos a la parte final. La Biblia es la autoridad suprema para la fe y la conducta del creyente. Estudiar el Salmo 119 nos enseña que amar la palabra de Dios trae resultados muy concretos. Nos da sabiduría. El Salmo 119:98 dice que nos hace más sabios, ¿sí? Más sabios que nuestros enemigos. Dice el Salmo 119:33 que ordena nuestros pasos, que nos da dirección. Pero algo muy especial. Mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Y esto es muy importante, ¿no? Aquí aparece un término crucial, amar la palabra de Dios, amarla de verdad. Y amarla significa tener la capacidad de hacerle preguntas, tener la capacidad de querer conocerla más. Amarla significa a veces no estar de acuerdo o no entender del todo por qué o cómo. ¿Sí? Amarla significa disfrutar cada rincón de ella y encontrar en esos rincones a Cristo mismo, mostrando el amor de Dios, la gracia, la misericordia y el favor. Estos son algunos comentarios seculares de la Biblia que quise traerles y que quise compartirles, como Mira, pilar literario. Sí, mi Vivi. quiero hacerle una pregunta, pero primero me puedes subirle un poquitito nada más. Ya, ay, gracias. A ver, partiendo desde el hecho de que toda la escritura es inspirada por Dios y poderosa para enseñar, para rectificar, para disciplinar en justicia y demás. Y de que también podemos tomar en consideración que ciertas iglesias, como por ejemplo la ortodoxa, tomó partes únicamente se quedó con el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ujú. Dicho esto, y sabiendo que la Biblia es la autoridad suprema para la fe y la conducta del creyente, ¿por qué algunos libros fueron considerados apócrifos? Y si no, o Ok, no se incluyeron en el canon bíblico. ok. Deberíamos leerlos como parte de nuestro crecimiento espiritual. Ujú. Muy bien. Lo que, digamos, esta es una realidad y es evidentemente muchas de las decisiones a nivel
eclesiástico, hablemos de diferentes organizaciones, están compuestas por humanos que construyen o que tratan de construir su fe desde desde una perspectiva, ¿no? Desde un propósito, desde un sentido. En esencia, vimos tres vertientes importantes: la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, que no la esclarecí, pero es muy importante entender que la Iglesia Ortodoxa es la iglesia que después del cisma de Oriente se dividió y es la iglesia que está presente probablemente hacia el lado occidental, puede ser de Roma, que es Rusia, que son todas estas, pues lo que era la antigua Unión Soviética, algunas partes de África, en donde esta iglesia pues fue la predominante y demás, siendo una organización, ¿vale? Hay un papa de esa iglesia, de esa iglesia ortodoxa y que dice que utilizaron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y otros escritos. La Iglesia Católica está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y otros escritos menos que la ortodoxia. Y la Iglesia Protestante se queda con el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico es el interés y el propósito. Hoy en día, ahí digamos que la herramienta o la mejor forma de aproximarnos a estos libros son herramientas históricas muy relevantes. Por ejemplo, no podemos desconocer que nosotros solemos celebrar una fiesta que se llama la fiesta del Hanukkah. ¿Sí la han celebrado en algún momento? ¿Sí? Bueno, pues si usted se da cuenta, esa fiesta no está mencionada precisamente en nuestro canon. Esa fiesta tiene su origen en la historia que contiene el libro de los Macabeos, ¿vale? Pero tiene, como lo decimos, un efecto histórico, o sea, nos ayuda mucho con herramientas históricas. Por ejemplo, el libro de Judas tiene algunas menciones a estos apartes porque sin lugar a duda era literatura, ¿cierto? Era una literatura que formaba parte de este proceso. Entonces, lo que podemos entender hoy es, nuestro canon es un canon que ha sido aceptado, recibido, transmitido, que tiene la capacidad de transmitir vida, que cada vez que lo leemos, y es algo muy especial que tiene la Biblia, que hoy podemos disfrutar, y es que tiene esa capacidad de verdad imprimir algo muy diferente, de enseñarnos algo verdaderamente diferente y que transforma. ¿Sí? Cuando pensamos en estos otros libros desde nuestra perspectiva, entendiendo que utilizamos esa tradición protestante, pues los podemos entender también como esas herramientas que nos pueden ayudar a soportar algunas cosas históricas, a entender algunas menciones, algunas referencias, y que también nos pueden brindar algunas herramientas culturales que nos permitan entender la palabra de Dios, pero que no han dejado de ser recibidos, aceptados y transmitidos, porque también se encuentran en ellos algunas cosas que no precisamente van en concordancia con la obra de Jesucristo y con el personaje central, que es Él. No sé si me hago entender con esa respuesta. O sea, esos libros mencionan cosas, tienen cosas históricas, tienen algunas cosas relevantes, pero se desconectan de ese proyecto central y del proceso de la persona central, que es Jesús. Eso es lo que encontramos aún pues ya como en esa visión de por qué nos quedamos con esta versión de la Biblia que solamente contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces no sé si es un poquito más esclarecedor o, o más confundidor, no lo sé. Puede ser. O sea, sí es un poco más esclarecedor, pero por Ok. ejemplo, en algún momento estaba investigando un poco sobre el libro de Enoch. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, tiene como que narraciones así fantásticas, Ujú, entonces sí puede ser que se desconecte. Entonces puede existir esa posibilidad ujú. de que simplemente haya sido adaptada la Biblia o una versión de la Biblia a ciertas eh, intereses, llamémoslo así, de por Claro, o sea, medio de un
O sea, De, lo que de, entendemos, digamos, yo no puedo hablar por la, sí, entiendo la pregunta, no puedo hablar por la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, debo hablar por lo que me correspondió y lo que fue mi legado. Entonces, cuando yo me encuentro, o sea, por ejemplo, cosas que uno tiene que entender y es a este punto de, y esto es muy clave, eso lo vemos en el CF2, pero vale la pena como esclarecerlo. Eh, por ejemplo, hay contradicciones temporales, hay cosas, por ejemplo, estuve viendo un documental sobre el Evangelio de María Magdalena, ¿listos? Entonces, ¿qué encontramos en ese Evangelio? Encontramos algo muy que no es de Jesús, porque es una persona que probablemente es una persona que se manifiesta muy resentida, es una persona que se manifiesta dolida por las acciones de los apóstoles, porque las cosas no salieron como esperaba. Y entonces en ese momento, pues, como que inmediatamente la mente, el corazón y el espíritu nos lleva a esto definitivamente no es de Jesús. Hoy en día pasan cosas como estas. No sé, hubo algo que me impactó hace unos años, que un pastor salía a decir cosas terribles de Marcos Witt y a condenarlo, a decir que Marcos Witt era un soberbio, que Marcos Witt era terrible, que no sé qué, a decir cosas pues muy fuertes. Y por lo menos, o sea, en ese caso yo dije, creo que eso no es de Dios, no es de Jesús. O sea, si Jesús estuviera viendo a este hombre lo que está diciendo, estoy seguro que Jesús le diría como, amigo, eso no es lo que yo enseñé, eso no es lo que yo dije. Entonces, digamos que lo que es más relevante, y es como les decía, lo vemos en el CF2, es que lo que tenemos hoy, lo que tenemos la oportunidad de estudiar el día de hoy, es algo que ha sido transmitido, aceptado, reproducido, no solamente por nuestra época. O sea, eso es muy importante. No es que somos nosotros en los últimos 50 años que lo hemos hecho, no. Durante 2000 años, los cristianos en todos los lugares han tomado estos libros y les han dado ese valor, ese mismo valor, porque tienen ese carácter inspirado, porque tienen ese carácter que viene de Dios. Y no es algo y cuando en el año 1500 aparecen estos hombres a decir, miren, vamos a quedarnos con esto, lo que están diciendo es, vea, de esto es de lo que los otros son importantes, pero estos son los que por encima de todo han sido replicados, transmitidos, compartidos durante cerca de 1500 años. Entonces dijeron, esa es la autoridad. No sé si me hago entender, esa es la autoridad que tienen. Claro, esos otros están, pero lo más seguro es que algunos cristianos o algunos seguidores de Jesús como que decían, ok, sí están bien, pero estos son superiores, porque tienen todo ese carácter que definitivamente viene de Dios. Entonces, no es algo como que, 5 personas se sentaron y dijeron esto sí es y esto no lo es. No, es un proceso histórico, es un proceso de decantamiento que nos lleva a confiar en que definitivamente es algo que viene de Dios, ¿sí? O sea, que no se trata de, digamos, el mayor temor que tenemos es, no, es que es algo manipulado, que, no sé, 5 personas se sentaron a definir si sí era o no era. Pues es que desde su origen estamos diciendo que fue escrita por más de 40 autores en más de 1500 años, o sea, todo esto no puede, o sea, si quisiéramos hacerlo humano, estoy seguro que sería imposible. Es algo tan imposible como no sé, como lanzar una moneda y que caiga de pie, ¿sí? O sea, es algo muy complicado. Entonces, eso es muy importante y es entender que la Biblia tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Dos, porque los apóstoles lo dijeron, ¿sí? Y tres, porque durante todos estos años la Biblia ha sido ese libro que se ha repetido, que se ha transmitido, que se ha valorado y que se ha apreciado como algo muy relevante para nosotros. ¿Listos? Entonces, sí, este temor siempre está, pero es que cuando yo empiezo a revisar datos fuertes, el temor tiende y tiene que desaparecer. Veamos lo que dice para finalizar estos comentarios. El escribiente literario Northrop Frye describió la Biblia como el gran código de la literatura occidental. Sostenía que sus arquetipos, símbolos e historias forman la base sobre la cual se ha construido una inmensa cantidad de arte y literatura. O sea,
tiene un valor literario increíble, o sea, no podemos, es muy difícil menospreciar a la Biblia porque de verdad que tiene un entramado demasiado increíble. O sea, que, que si fuera solamente humana, sería imposible que verdaderamente tuviera todas estas cosas. Y como fundamento cultural, el historiador Christopher Hitchens, un notable ateo, argumentó que un conocimiento básico de la Biblia es indispensable para alfabetización cultural, afirmando que sin ella, una persona sería capaz de entender innumerables referencias en el arte y la cultura. O sea que de una u otra manera la Biblia ha permeado y se ha metido en todas las instancias de la existencia humana, para bien o para mal. Y claro, o sea, tampoco podemos desconocer un poco la inquietud que nos hacía Vivi es, sí, hay un problema con la Biblia. Y es que si yo no la entiendo esto de que Cristo es el entramado que está alrededor de todas las páginas de la Biblia, yo puedo hacer sonar la Biblia para lo que yo quiera. Se puede hacer sonar para justificar una guerra que estoy seguro que Jesús no aprobaría. Se puede hacer sonar para aprovecharse de un grupo de personas que estoy seguro que Jesús no lo haría. Entonces siempre debemos tener en cuenta qué dijo, quién es Jesús, cuáles son los principios de Jesús y a la luz de eso leer todas y cada una de los relatos, de los momentos, de las instrucciones, de las guías y de la sabiduría que nos transmite la Biblia. Si no lo hacemos así, pues eso da miedo. Y sí, da temor. Sí, y da temor porque en la Biblia hay cosas que verdaderamente, pues, si las sacamos de contexto y si no las entendemos a la luz de Jesús y de la obra de Jesús, son bien descabelladitas. ¿Sí? Entonces, siempre Jesús en el centro de toda lectura y Jesús en el centro de todo lo que allí está relatado. ¿Vale? Muy bien, terminamos leyendo la aplicación. La Biblia es la infalible palabra de Dios, inspirada singularmente como la autoridad suprema, ¿sí? Nos damos cuenta de que la Biblia está inspirada por Dios y de que es la expresión del plan de Dios para nuestras vidas, como la palabra viva que nos transforma día a día. Y eso es muy importante, digamos, para sellar. Una de las características de la Biblia es que es viva. Eso mismo dice ella, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muchos textos nos pueden hacer reflexionar, pero ninguno nos hace pensar tanto como la Biblia para reflexionar en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Comentarios, dudas, aportes finales antes de terminar por el día de hoy. Ninguno. Entonces, bueno, la siguiente clase es el cristiano y la teoterapia. Les fallé porque les dije que les iba a mandarlo del versículo, pero no lo he terminado. Ya voy a hacerlo hasta más tardecito, ya les completo la evaluación del versículo que es Efesios 4:13. Y esta tareita. En la siguiente clase pues no voy a poder estar, entonces voy a buscar a un profesor que pueda estar con ustedes para finalizar con la clase El cristiano y la teoterapia. ¿Vale? Entonces, digamos así, de esta manera me despido de ustedes, pendiente de la evaluación del versículo y de la tareita que les mandé. Y la siguiente clase vamos a buscar un profesor sustituto que nos pueda colaborar. ¿Listo? Entonces, oremos para terminar el día de hoy. Amado Dios, hoy te queremos agradecer. Tu palabra es un valioso regalo que tiene un tema unificador y ese eres tú, Jesús. Y permítenos confiar en eso. A veces Dios sí nos puede causar desconfianza, nos puede causar la sensación de que puede ser un instrumento a veces de manipulación. Sí, y tenemos que ser sinceros, que a veces podemos pensar que tal vez es algo muy reciente, pero los datos duros, los datos fuertes nos enseñan que tu palabra ha sido viva y eficaz por más de 2000 años, que tu palabra ha sido transmitida, recetada, compartida, aprobada, se ha verificado su autoricidad,
se ha verificado que provenga de donde dice que proviene, de ti mismo, durante miles de años. Y hoy queremos descansar en eso. Queremos descansar en que sí, es la que presenta tu plan para con nosotros, aunque habla mucho de Israel, claro que sí, pero habla de Israel como una representación de lo que somos como seres humanos. Eh, Hoy Dios, te pedimos que seas tú quien nos permitas vernos reflejados en cada historia, pero también encontrarte a ti en cada una de ellas. Encontrar tu obra, encontrar tu amor, encontrar tu gracia, Jesús, encontrar cómo, como lo decíamos, el Antiguo Testamento te profetiza, los evangelios te presentan, los hechos te predican, las cartas te explican y el Apocalipsis muestra hacia dónde vamos y hacia dónde vamos contigo. Permítanos entender que estás ahí en cada momento y en cada circunstancia y que tu palabra, como dices, es viva y eficaz. Es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir nuestras vidas, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, porque al final se trata de algo práctico, vivo, eficaz. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, te damos gracias por tus enseñanzas y te rogamos que seas tú quien nos sigas guiando y que seas tú quien sigas esclareciendo y llevándonos a amar tu palabra. Y eso es la última petición que te hacemos. Enséñanos a amar tu palabra, enséñanos a disfrutar de ella y enséñanos a encontrarte a ti en cada una de sus páginas, Dios. Te lo pedimos, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu Santo sabemos que lo vamos a conseguir. En Cristo Jesús. Amén. Ok, familia, bueno, un abrazo para todos y todas. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Gracias, hasta la próxima Feliz semana. noche. Dios les guarde. Gracias, líder. Buenas noches, familia.